Bienvenidos a esta nueva emisión de Trayectorias, un ciclo de entrevistas a músicos del ámbito mundial. Esta vez tenemos como invitado al compositor, director, improvisador, docente, gestor e investigador colombiano, al Rodolfo Acosta. Rodolfo Acosta estudió en Colombia, Uruguay, Francia, Estados Unidos, México y Países Bajos. En instituciones como la Universidad de los Andes, la Fundación Royamount y el Berklee College of Music. Entre sus maestros tenemos a Brian Fernehuk, Klaus Huber, Corium Aaronian, Graciela Paraskevaidis. El catálogo compositivo del maestro Acosta sobrepasa el centenar de obras vocales, instrumentales y electroacústicas, las cuales han sido presentadas en una treintena de países de las Américas, Europa y Asia. Es miembro fundador del Círculo Colombiano de Música Contemporánea, asociación dedicada al fomento, desarrollo y promoción de la música contemporánea en Colombia. Es fundador y director del ensamble CG, agrupación con la cual ha presentado cerca de 300 obras, la mayoría como estrenos locales o mundiales. Y fundador también del ensamble de música contemporánea de la Academia Superior de Artes de Bogotá, el más longevo grupo estudiantil de música contemporánea en Colombia. Desde la década de 1990 se ha desempeñado en el campo de la improvisación experimental y en él ha impulsado colectivos como Tangram y la Bogotá Orquesta de Improvisadores. El maestro Acosta lleva 3 décadas desempeñándose como gestor e igualmente como profesor, tallerista y conferencista en numerosos conservatorios y universidades de las Américas, Europa y Asia. Sobre todo en la Facultad de Artes ASAF de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. Sus principales áreas de desempeño como docente son composición, historia, teoría, análisis e interpretación de música contemporánea y experimental. Sus textos investigativos y analíticos han sido encargados y publicados en libros, revistas, páginas web y librillos como la Gran Enciclopedia de Colombia, la revista A Contratiempo, la página Latinoamérica Música y el Oxford University Press o el Banco de la República de Colombia. En la actualidad está preparando escritos para Cambridge University Press y el Grove Music Online. Bienvenido a este programa, maestro Rodolfo Acosta. Gracias, José. Buenos días, buenas tardes. Bien, vamos a escuchar y mirar en algunos casos 5 fragmentos de sus obras. La primera obra se llama Drift. Yo lo traduzco como deriva o a la deriva. Está escrita en el 2004 para septeto, o sea, flauta, clarinete, fagot, piano, violín, viola y cello. Escuchemos.
Eh, esta pieza me suena, sin mirar la partitura, contemplativa, oriental, hay un mínimo de movimiento, muy sutil y casi sin contrastes. Esa es la intención tuya cuando la escribiste, Rodolfo. Bueno, pues esta idea, el nombre Drift, y efectivamente la traducción sería como a la deriva, hace referencia a cómo los materiales sonoros efectivamente son como objetos que están por ahí flotando en una especie de mar de silencio, de resonancia, y por ende establece una relación dialéctica entre esos dos estados y el estado de la producción del sonido. Eh, Hay unos desarrollos que son desarrollos muy lentos, muy pausados, muy graduales, y que se dan de manera entretejida, por una parte los instrumentos de arcos, por otra parte los instrumentos de vientos, como que cada uno va tomando, va fluyendo, por decirlo de alguna manera, en su propia dirección, y de alguna manera el piano establece puentes entre esos dos tríos. Eh, yo no sentiría relación alguna con Oriente, no tengo, si Oriente nos referimos a Asia, pues en realidad no tengo mayor vínculo con Asia. Eh, yo escucho y siento y compongo desde mi sitio en el mundo, que es ante todo Bogotá. Eh, y creo que de repente puede ser una reacción al mundo sonoro tan intenso, tan complejo, de una ciudad como Bogotá, y que vivo pues en una de las, digamos, de las zonas más activas, que es Chapinero. Entonces de repente puede ser como que dentro del medio de todo este caos sonoro en el cual estoy inmerso cotidianamente, pues que la composición sea un espacio efectivamente de contemplación de las posibilidades de, como digo, esa relación entre producción de sonido, resonancia y silencio. Sí, cuando me refería a oriental no me refería a la sonoridad, sino a idea, a la idea de la contemplación, de lo estático, ¿no? De la renuncia a los contrastes, que es la idea casi muy occidental, ¿no? Muy europea. Y es interesante porque has tomado ese riesgo y lo has logrado, ¿no? En esta obra. Gracias, me alegra que te parezca que lo hayas logrado. Sí, sí, lógicamente. Supongo que en cierto sentido Asia me involucra tan poco como Europa. Es decir, Claro. Europa y Asia existirán, pero mi situación es Bogotá, mi situación es América Latina, es la región andina. eh, entonces sí, escucho y compongo desde acá. Ok. La siguiente obra que vamos a escuchar se llama Verdaderos Negativos. Fue compuesta en el 2009 para grupo indeterminado. Eh, Vamos a escuchar un fragmento de la obra.
Bien, número de intérpretes indeterminado, así como el tipo de intérprete. Número de repeticiones de cada motivo indefinido. Por lo tanto, la duración es indefinida. Y 5 páginas de partitura. Yo pregunto si la interpretación en otro lugar, sin la presencia del compositor, tendrá el resultado que tú esperas. Pues la mayoría de interpretaciones que se han dado a esta pieza han sido en mi ausencia. Y Ah, han sido en muchísimas partes, desde Bolivia hasta China. eh, ha habido muchas interpretaciones. Yo me imagino porque en gran medida hay otro aspecto indeterminado que tiene que ver con aspectos de afinación y de temperamento. Entonces la mayoría de la partitura está escrita o bien en trigrama para los instrumentos melódicos o bien en pentagrama descontextualizado. Eso significa que dentro de la flexibilidad de la instrumentación, la pieza acepta, digámoslo así, en plenitud de condiciones, instrumentos de cualquier tipo de temperamento, de cualquier tipo de sistema de afinación, etcétera, etcétera. Entonces permite que haya cruces entre instrumentos de diferentes tradiciones. Entonces puede ser, por ejemplo, alguna vez veo detrás de ti ahí como un siku o algo así por el estilo. Recuerdo una vez una versión bellísima, una de varias versiones bellísimas hechas en La Paz, con tollos haciendo la base, mientras que recuerdo otra vez, por ejemplo, en Shanghai, una versión con erhu como uno de los instrumentos melódicos. Entonces, la mayoría de interpretaciones, yo creo, de esta pieza han sido en mi ausencia, y hasta donde conozco todas las versiones que, digamos, de las cuales he escuchado grabaciones, todas han respetado la partitura, por ende cumplen con mis expectativas. Claro, eso significa, parte de que cumpla con mis expectativas, significa que deben sonar de manera muy diferente a las versiones en las cuales yo he estado involucrado. Entonces, mi interés, no solamente en esta pieza, sino en muchas composiciones, mi interés por el indeterminismo implica que yo quiero ser sorprendido por hasta dónde los intérpretes llevan las cosas que he planteado en las partituras. Digámoslo de una manera que suena simplista y obvia. Lo único que tiene que ser respetado es lo que está en la partitura completa, es decir, las notas de ejecución y el cuerpo principal de la partitura. Ya a partir de eso, si eso es respetado, espero que el intérprete realmente deje volar su imaginación y nos brinda a todos una sorpresa. sí, es muy interesante. Es muy interesante el riesgo que has tomado en escribir algo con las características que he anunciado antes, ¿no? Y es muy interesante que el resultado sea distinto, justamente. Pero esa era la idea, supongo, ¿no? Si es grupo indeterminado, el resultado va a sonar con un color al menos diferente en cada lugar con instrumentos diferentes. Muy bien. Así es, y es digamos, un interés para mí recurrente. No es que toda mi música sea indeterminada, ni mucho menos, Ujú. pero sí es un interés recurrente esa idea de poder ah, como establecer unos elementos principales que definen la obra, definen eventualmente su carácter, parte de su significado, pero dejar un campo amplio de acción y responsabilidad para los intérpretes. Muy bien. La tercera obra que vamos a escuchar se llama Territorios Desolados. Fue escrita en el 2017 para cuarteto de guitarras. Escuchemos.
Notación gráfica. Se exploran maneras no habituales de tocar este instrumento, logrando sonoridades nuevas e inesperadas. El título Territorios Desolados alude a un nuevo mundo, a una nueva forma de vida. En realidad, yo diría que me arrepiento un poco del título, que no quisiera que alguien sienta que el mundo sonoro que planteo en esa composición implica algún tipo de desolación. Lo que pasó fue que en ese momento, justo cuando estaba terminando la composición, tuvimos aquí en Colombia un plebiscito para, digamos, oficializar o no un tratado de paz que se firmó eventualmente entre el gobierno nacional y las FARC. Y en el momento en el cual estaba terminando la pieza, ese plebiscito se perdió. Digo se perdió, me refiero al voto positivo, a la idea de que la sociedad civil aceptaba ese tratado de paz. Entonces, increíblemente, bueno, no es increíble, es muy compleja la situación, pero el hecho fue que ganó el no, es decir, ganó el rechazo civil al tratado de paz. Y muchos de nosotros entramos en una sensación de desolación absoluta, de depresión en realidad colectiva por, por lo que percibíamos como la pérdida de una oportunidad histórica de lograr una paz tan anhelada. Entonces, pues simplemente esa idea, esa desolación terminó quedando plasmada en el título. Pero no, no quisiera que se crea que eso se refiere necesariamente a las sonoridades, al discurso. Para mí esta composición fue en realidad un regreso después de muchísimos años al formato de cuarteto de guitarras. Yo ya había compuesto 2 cuartetos de guitarra en 1995, los cuales se han interpretado ambos muchísimas veces. Uno se llama Viaggio all'Interzona y el otro se llama Laberinto. Se han interpretado muchas veces y en bastantes ocasiones guitarristas me habían pedido que compusiese otra vez para cuarteto de guitarras, pero nunca me animé, y creo que nunca me animé porque de alguna manera no pretendo ser irrespetuoso al decir esto, pero me sentía como compositor un poco aburrido con las sonoridades tradicionales del formato de cuarteto de guitarras.
Entonces como que solo me animé a volver al formato cuando encontré nuevas maneras de hacerlo sonar y más que de hacerlo sonar, nuevas maneras de pensarlo. Y ahí sí me emocioné y trabajando con el cuarteto de guitarras atemporánea, pues se llegó a este resultado, el cual pues francamente me dejó muy contento. Sí, la sonoridad es radical, nueva para mí. Y sería la segunda obra en que tienes una relación con la situación social de Colombia, ¿no es cierto? Esa también es algo que había que mencionar, ¿no? La pieza Sí, anterior también está basada en una situación de crisis social. sí, Sí, justamente Verdaderos Negativos hace referencia tangencial a este triste rótulo de los falsos positivos que en el caso de la política colombiana tiene que ver sobre todo con ah, ejecuciones por parte del Estado, ejecuciones ilegales que se llevaron a cabo sobre todo, esto no es exclusivo, pero sobre todo una crisis al respecto durante las presidencias de Álvaro Uribe Vélez. Entonces sí, estas últimas dos piezas que hemos escuchado hacen referencia de alguna manera eh, a la situación política colombiana, pero de alguna manera que yo creo que es muy personal, es decir, no quiero utilizar la difícil situación de la política colombiana como una especie de, qué sé yo, de propaganda para mi trabajo como compositor o de pedestal o algo así por el estilo. no, Muchas veces es más una cuestión de catarsis personal. yo lo interpreté así, sí, sí, como una manifestación natural de un artista, ¿no? Sí, Frente tal cual. a un hecho que está viviendo. Así Ok, es. muy bien. La siguiente obra se llama Ocho semanas para seis instrumentos, escrita en el 2017. Los seis instrumentos son flauta, clarinete, guitarra, violonchelo, voz y percusión. Es una instalación sonora. Vamos a una instalación de Nicolás Consuegra. Vamos a mirar un fragmento de esta obra.
Esta pieza está tocada en el Museo de Arte de la Universidad de Colombia. Hay una relación entre el espacio arquitectónico y el espacio musical. Los músicos están dispersos en el lugar, ¿no? Es muy interesante porque la distancia entre los músicos ya te genera un espacio nuevo, ¿no es cierto? No sé si puedes comentar algo más al respecto, Rodolfo. Claro que sí, José. Es una situación muy, muy enredada, comenzando porque en cierto sentido sí podríamos decir que ocurrió dentro del Museo de Arte de la Universidad Nacional, pero en realidad fue dentro de la galería NS Arte, y la instalación de Nicolás Consuegra fue reconstruir el Museo de Arte de la Nacional dentro de la Ah, galería. ok. Entonces, es una situación muy rara porque es un espacio, una versión falsa de un espacio Mm, reconstruido no se nota, dentro de otro no se nota espacio. la falsedad. O No, sea, es está tan increíble. bien hecha que no se nota. Sí, fue un proyecto muy, 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 muy loco. Es más, los albañiles que construyeron la estructura, cuando terminaron de construirla, le dijeron a Nicolás, bueno, ¿y dónde están los cuadros? ¿Dónde está la obra para colgarla? Y él les dijo, no, esta es la obra. El cuento tiene que ver con un diálogo entre los dos espacios principales en Bogotá que trabajan con la idea de arte para espacio específico. Y yo lo que hice cuando él me comisionó la obra fue componer una música para tiempo específico. Entonces ni siquiera fueron 8 semanas de música, fueron esas 8 semanas específicamente, estructurando franjas de días a tales horas, en tales momentos de la semana, todo supremamente específico. Entonces lo que hacíamos fue que el ensamble CG intervino el espacio de maneras diferentes a lo largo de esas 8 semanas, eh, con unas acciones a las cuales se invitaba al público a estar presentes, eh, explorando, como dices tú, la espacialidad en los 3 pisos, o en realidad 2 pisos y medio que tenía la exposición, um, con cuestiones que de alguna manera planteaban un diálogo entre una especie de arquitectura sonora dentro de una arquitectura física. Fue una experiencia realmente única e irrepetible, una experiencia, voy a decir, extrema en su disposición experimental, en la medida en la cual parte de lo que yo planteaba era solamente componer el siguiente momento de los 17 momentos sonantes que hubo una vez pasaba el anterior. Y a veces podía haber, no sé, como una pausa de una semana, y a veces era solo de un día para otro. Entonces, cada experiencia que había después de uno de estos momentos sonoros me llevaba a una reflexión y luego a componer el siguiente momento a contrarreloj, y Mm. luego encontrarme con los miembros del ensamble CG en una situación de colaboradores así absolutamente entregados y convencidos a la experiencia. Fue loquísimo, Mm. fue realmente loquísimo, pero fue maravilloso. Lo bueno es que son músicos que tú conoces y ellos te conocen, o sea que ya hay una ventaja en cierta manera. Ahora, Absolutamente. hay público Una en complicidad, diría yo, una complicidad claro. y una confianza que hacen posible cosas que con otros músicos no se podría. Te preguntaba si había público en el momento de la grabación, ¿no? De esto. Pues hubo público, no solamente hubo público, sino que am, las personas de la galería, que es una galería muy importante aquí en Bogotá, en ese arte, estaban muy felices porque en realidad nunca habían tenido tanto público. Porque, claro, las galerías tienen exposiciones abiertas durante, no sé, Claro. 2 meses, y la gente va, digámoslo así, graneadita eh, diariamente a la exposición. Pero el hecho de tener actividades en vivo, ¿cierto? Los momentos en los cuales sonaba, pues llamaba público de una manera atípica para una galería, porque era como insertar finalmente un arte performático en un espacio habitualmente no performático,
Entonces estaban muy felices porque en realidad nunca habían tenido tanto público como lo tuvieron durante esos 2 meses. Sí, muy interesante. Finalmente, de tu obra vamos a mirar y escuchar Las Flores Subterráneas, escrita en el 2021 para orquesta de cámara. Y tengo que decir que yo estuve en el estreno. Estuve presente como público en el estreno y yo me quedé maravillado de la obra realmente, ¿no? Te felicité muy sinceramente porque me gustó realmente, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de esta pieza, Las Flores Subterráneas. A partir de un único sonido inicial creas
un universo de colores, texturas, articulaciones diversas. Una idea sencilla pero resuelta con muchos recursos y conocimiento del lenguaje actual. Esas son las pocas palabras que yo tengo iniciales para describir lo que volví a escuchar esta vez, ¿no? A recordar. Precisamente escogí esta pieza para cerrar los ejemplos de mi trabajo como compositor, porque fue una pieza que precisamente, como recordabas tú, nos vinculó cuando nos conocimos en Donaueschingen en 2021. El hecho de que estuvieras ahí en ese estreno, pues me llevó a decir, pues lindo para este reencuentro poder rememorar un poco lo que fue ese momento. Sí, suena muy bien. Tenemos un último ejemplo como director, Rodolfo Acosta como director, de una obra que se llama Otras voces silenciosas, escrita entre el 2021 y 2022 por Carlos Mastropietro, un compositor argentino nacido en el 1958. Escuchemos un fragmento.
se nota pues un conocimiento tuyo del repertorio actual, ¿no? Siglo XXI, siglo XX, y tratas también con muy buenos músicos, a los cuales tuve la oportunidad de conocer. ¿Sí? Y la verdad es una ventaja maravillosa poder contar con los músicos del ensamble CG porque es un grupo de personas que tiene una formación realmente de altísimo nivel, pero incluso más allá de ello, han descubierto o han desarrollado una pasión por la música contemporánea, por la música experimental, una convicción absoluta a lanzarse al ruedo con todo lo que le planteen los compositores y compositoras con quienes trabajamos. Entonces, pues en realidad hay la posibilidad de dar rienda suelta a la imaginación, tanto desde la perspectiva de quien compone, como desde la perspectiva de quien interpreta y de quien escucha. Entonces, sí, es una ventaja, una situación maravillosa poder estar constantemente colaborando con este grupo de músicos fantásticos del ensamble CE. Sí, yo tuve una grata sorpresa cuando los conocí, igual como al grupo de Miguel Yanque, que tocaron una obra mía, ambos ensambles, en cómo resolvían con tanta facilidad las indicaciones que yo les daba, ¿no? A la primera salió, funcionó todo. Y todo esto era una grata sorpresa, o sea, tener un nivel, digamos, bastante alto en música contemporánea, ¿no? Música contemporánea. Conocían todas las técnicas extendidas, todas las texturas que se deben armar cuando uno escribe. Y pues yo me quedé realmente admirado del doble ensamble, ¿no? Bueno, yo no sé si quieres agregar algo. Yo estoy muy agradecido de que hayas aceptado esta entrevista que ha tenido algunos accidentes para llevarse a cabo. En nuestro país a veces la parte técnica nos traiciona, ¿no? Sin embargo, ya lo estamos haciendo prácticamente. Ya lo hemos hecho, ¿no? No sé si quieres agregar algo, José, Rodolfo. yo te agradezco esta invitación al margen de todas las dificultades que pueda haber tenido, porque francamente siento que siempre es necesario que conversemos a nivel regional. Estamos tradicionalmente, digámoslo así, entrenados para ocuparnos de estudiar lo que ocurre en Europa centrooccidental, estudiar lo que ocurre en los Estados Unidos de América, pero a nivel regional siempre nos falta. No es que no conozcamos, pero siempre nos falta, siempre hay esfuerzos por hacer para estudiar al vecino, para dialogar con el vecino y creo que espacios como este son fundamentales. Entonces te agradezco mucho el poder eh, pues invitarme a ser parte de él. Eh, Espero que los diálogos entre nuestros países vecinos, imagínate, Perú y Colombia, pues espero que podamos trenzar nuestra cercanía en proyectos creativos, en proyectos interpretativos. Y bueno, un placer poder hacer parte de este ciclo de eventos de la Universidad Nacional de Música. Me siento muy honrado. El objetivo de este programa justamente es dar a conocer a los estudiantes, a los profesores de esta universidad y de las otras universidades que tienen facultades de música en Lima, eh, cómo están en Colombia, cómo están en Bolivia, cómo están en Argentina. He entrevistado a compositores bueno, que son conocidos de ambos, y si es posible invitarlos, ¿no? Invitarlos poco a poco, no todos juntos, porque es muy complicado, para que en vivo, digamos, demuestren sus capacidades, su creatividad, su conocimiento, ¿sí? Así que vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Igual te agradezco nuevamente, Rodolfo, y estaremos en contacto. Que así sea, José. Hasta luego y gracias.